paz, pero hemos tenido que cambiar porque ha salido un buen día. Llevamos tanto tiempo deseando que lloviera, que es un buen día y está empezando a chispear, o sea que hemos acertado. El acto lo hemos trasladado a la pista. Lo que no era de recibo era que no se viera la placa en el sitio y que Nardo no pudiera, con su nieto Esteban, por lo menos descubrir la placa. Y estamos en el sitio donde fue la casa familiar. Así que ahora daremos unas palabras ahí abajo. Gracias a todos por haber venido aquí. Espero que nos acompañéis ahora en la pista, si os parece bien y sin más. Gracias. Y luego en la pista. Enseguida. Muy bonita, ¿eh? Y luego, si te gusta. Emocionante. Sí, sí, muy bonita. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir. Como os decía, los que habéis estado en el parque, hemos tenido que cambiar un poquito el acto. La idea era hacer todo allí, hacer las palabras allí, descubrir la placa y luego trasladarnos aquí a un vino de honor, pero afortunadamente llueve, hacía tiempo, necesitábamos muchísimo. Es una pena porque ha deslucido el acto, así que hemos cambiado. Empezamos el acto. Primero, tengo que dar las gracias por supuesto, a mis compañeros de corporación que han podido venir hoy. Y tenemos con nosotros al sobrino de Progreso, a Nardo Vicente, tenemos a su nieto, a Esteban, con un apellido que no lo voy a intentar, lo siento muchísimo, luego os lo dirá él, que además ha hecho una composición porque tiene muy buenos recuerdos de Gestalgar y que luego escucharemos. Tenemos a Lola Celda, la diputada provincial del Partido Judicial de Lidia y alcaldesa de Marines, con Manuela Castellano, la concejala, que han venido a acompañarnos. Hoy era un día complicado, teníamos feria en la Serranía y un acto de bandas de música, parece mentira, pero de repente las cosas se juntan y todo sale a la vez. Y era un día complicado para poder juntar gente, pero era un compromiso que teníamos con Nardo que lo teníamos que hacer. Vamos a empezar con las palabras de la familia, con las palabras de Nardo y Esteban. Después daremos la palabra, iré dando la palabra a Alfons, aprovechando que Alfons Cervera es de Gestalgar y es uno de los referentes en el tema de la memoria, lo hemos invitado a intervenir, e intervendrá Lola y yo, haremos un cierre un poquito más político porque no deja también de ser una reivindicación y un acto de dignidad y de política lo que estamos haciendo, aparte de un acto emotivo. Dar las gracias a Marco Zanón, vecino de Bugarra, que es el presidente de la Fosa 15 de Paterna, de los familiares de la Fosa 15 de Paterna, fosa donde estuvo Progreso Vicente enterrado, después de ser fusilado. Sin más, Nardo, por favor. Buenas tardes a todos. Estar aquí hoy en el pueblo de mis padres y de mis abuelos para un homenaje a mi tío Progreso Vicente Esteban, hijo de vuestro pueblo, asesinado por los franquistas el 3 de agosto de 1939. Es para mí el día más importante de mi vida. Yo, el niño nacido en Barcelona,
en 1936, que huyó a Francia con sus padres Amparo y Manuel en el año 1969, nunca hubiese pensado conocer este día al otoño de mi vida. En 1969, al final de la guerra, todos los que no acaten el orden establecido son arrestados y fusilados. Intelectuales, artistas y sobre todo campesinos como Progreso, el único condenado de vuestro pueblo, y muchos otros de pueblos vecinos. Solo en la comarca de Valencia, entre 1969 y 1956, 2.238 personas fueron ejecutadas en el sitio de Paterna, donde más tarde se descubrió una fosa común. Esta celebración es para mí una última obligación moral que me he impuesto desde hace muchos años y poder cumplirla hoy antes de dejar el mundo de los vivos. Francia, el país de los derechos humanos, me acogió y pasé de la lengua de Cervantes a la de Molière. Este país me permitió expresarme y triunfar en mi vida, pero, sin embargo, mis raíces siguen bien arraigadas en mí. Por esto, quiero dar las gracias a Raúl Pardos Peiró, alcalde de Xestalgar, y a su ayuntamiento. Muchas gracias también a la señora diputada. Y gracias a ellos han aceptado de dar el nombre de mi tío a esta plaza donde existió la casa de su hermano Jesús, derribada a finales de los años 80, pienso. También agradezco la acción de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo con mujeres y hombres, tal Marco Zanón Canovés, está aquí con nosotros, lo saludo. Con Constancia y Porfía han descubierto la fosa común de Paterna y exhumado los huesos de muchas víctimas, como los de Progreso, a la fosa común número 15. Para conseguir la exhumación de los restos cadavéricos y para poder reconocerlos, la asociación emprendió la toma de muestras biológicas y estudió genética. Entonces, solicitemos el ayuntamiento para proceder a la apertura del nicho de mi tío Jesús, Vicente Esteban, hermano de Progreso, y proceder a la toma de muestras para análisis genéticos. Una empresa especializada en genética hizo los análisis de muchos restos, pero lamentablemente el ADN de los esqueletos ha sido muy malo o nulo. No se han podido establecer identificaciones debido a la mala conservación genética. Estoy, como otros familiares, muy desilusionado de no poder conservar los restos de mi tío en el nicho de sus hermanos Manuel y Jesús en el cementerio de Xestalgar. Pero la manifestación de este día es un gran honor para nuestra familia de reconocer el hombre honesto y humanista que era el Progreso. Mi tío tenía 36 años. Era un pacifista que defendía la justicia, la libertad y la solidaridad en su pequeño pueblo de Xestalgar, a la orilla del río Turia. Paisano, era autodidacta y servía de educador para los jóvenes de la población compuesta principalmente de labradores. En ese sentido, quiero leer unas líneas escritas por mi padre Manuel en 1987, no es muy viejo, y la intituló Un crimen injustificable. Es mi padre que escribe,
en conmemoración del aniversario del horrible asesinato de mi hermano Progreso el 3 de agosto de 1939 en Paterna, conducido desde Gestalgar al pelotón de fusilamiento por elementos que perdieron toda dignidad y vergüenza al entrar las tropas franquistas en dicho pueblo. Se trata de Progreso Vicente, calificado por los habitantes de todos los pueblos de la comarca como un segundo Jesucristo. Antes del levantamiento militar contra la República y, como lo dice mi padre, según la historia del cristianismo, Jesús fue el primer luchador para la emancipación del ser humano. Dicho Progreso Vicente era un verdadero humanitario, antiterrorista de verdad, no violento, en fin, un Jesucristo moderno. La prueba, los comités revolucionarios de Valencia se llevaron unos 14 ciudadanos del pueblo detenidos a Valencia. Dicho Jesucristo, junto con otros compañeros, se presentaron en los locales donde estaban detenidos y, bajo su responsabilidad, se los llevaron al pueblo, quedaron libres sin ninguna presión por parte de los compañeros de Progreso y, de este momento, se dedicaron libremente a sus actividades del campo. Al final de la Guerra Civil, y con el triunfo de las tropas franquistas con la ayuda de los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler, estos 14 ciudadanos, en recompensa y agradecimiento de haberlos liberado de la cárcel, al tener la victoria, se vengaron condenando a Progreso Vicente a muerte, conduciéndolo al pelotón de ejecución a Paterna. Y también condenando a penas de prisión de 30 años a varios antifascistas de dicho pueblo, entre ellos Tomás Vicente, nuestro padre. Eso lo escribe en él. ¿Dónde está la dignidad y la vergüenza de dichos elementos? Conste que los que quedamos en vida no conservamos ningún rencor hacia los que activamente intervinieron en dicha acción, unos conscientemente y otros para atraerse la condescendencia de los triunfantes. Somos seres humanos y respetamos la vida de todo el género humano. Firmado Manuel Vicente. Desde el cementerio de nuestro pueblo, donde mis padres descansan en paz, Manuel y Jesús, estarían encantados de asistir a este homenaje rendido a su hermano mayor ejecutado injustamente. A través de su persona, esta manifestación contribuye a hacer justicia a todas las víctimas del franquismo y de esta guerra fratricida. Es un símbolo de fraternidad y humanidad de parte de quienes sobraron para que esto fuera posible y a quienes agradezco fraternalmente una vez más. Gracias a toda mi familia en Gestalgar y Valencia por su ayuda para conseguir este reconocimiento. Mariloli, Erika, mi primo Paco y otros familiares, todos están en mi corazón. Y por fin, al nivel de la provincia, mil gracias de nuevo a la Asociación de Familiares de Víctimas por haber conseguido el magnífico Memorial 2238. A Paterna, con los columbarios y las placas de acero con los nombres de todos. Qué tragedia como estas nunca vuelvan a suceder en ningún sitio, como en este pueblo que resume en paz, en un entorno natural y idílico, donde con mi esposa Nicole y nuestra hija Sofía hemos pasado unas vacaciones inolvidables. Aquí, en Gestalgar, Sofía, mi hija, ha crecido, rodeada del amor de sus abuelos, primos y amigos de la infancia. ¿Cómo poder olvidar los baños en el río y los paseos
por la Peñaría o el Campillo, donde estos sitios familiares que Progreso había frecuentado durante su corta vida como hijo de este pueblo y honesto labrador. Tengo un pensamiento también para un primo, Vicente, primo de Progreso, republicano y humanista como él, y descansa aquí en el cementerio republicano de Gestarial. Vicente. Mi tío Vicente, Vicente, escribió que a Gestarial nunca se olvida la historia reciente de este pueblo, porque la historia es a un país lo que la memoria es para la humanidad. Un país sin memoria se queda huérfano. Permítanme terminar con 2 versos del poeta Federico García Lorca, que también fue asesinado por los franquistas el 19 de agosto de 1936, cuando yo nacía 5 días antes. Federico García Lorca: hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, y todas las rosas son tan blancas como mi pelo. Y ahora voy a pasar la palabra a mi nieto Esteban, también poeta y músico. Hoy Esteban representa aquí sus padres, Eric y Sofía, y su hermana Camilla, que no han podido acompañarnos en este homenaje. Enamorado de este pueblo y de su historia, Esteban está imbuido del deber de memoria. Por eso se encuentra aquí conmigo en este momento de intensa historia familiar. Muchas gracias. Vale. Es un honor y una gran emoción ser invitado hoy a esta ceremonia que rinde homenaje a un miembro de mi familia. También estoy feliz de ser portador de esta memoria. Me alegra ver que este pueblo al mismo tiempo se reconcilia con su memoria. En esta ocasión me gustaría que escucharan una música que compuse imaginando los recuerdos de mis bisabuelos tras su exilio del pueblo. Estos recuerdos que imagino se mezclan con los míos, ya que tengo el placer de haber venido aquí varias veces. Antes de todo, quiero agradecer de todo corazón al Ayuntamiento, a la Asociación de Víctimas y a mi familia española por estar aquí presentes y poder permitir este homenaje. Espero que os guste y que disfrute escuchando. Gracias.
Muchas gracias, Esteban. Ha sido precioso. Os paso muy rápidamente con Alfons porque ha hecho hacer un acto de memoria. Dicen que salga, tener a Alfons vecino de este pueblo, una de las voces más reconocidas en todo el tema de la memoria histórica y que más ha luchado porque se reconozca y no se olviden cosas que mucha gente no querría que se recordaran y que no pudiera participar en el acto, era una barbaridad. Y me consta que ha hecho un esfuerzo grandísimo. Ahora estará diciendo no te enrolles, que lo están esperando en 2 actos más esta tarde, pero ha hecho el esfuerzo de quedarse y estar con nosotros porque le gusta, quiere a su pueblo y tenía muy claro que tenía que estar con nosotros. Alfons Cervera, por favor. Gracias, Raúl. En actos como este, seguramente en los últimos 30 años habré hecho como 2 o 3 millones de actos como este. Y no puedo evitar el emocionarme cuando me pongo delante de un micrófono y hablando a la gente como vosotros y vosotras esta tarde, ¿no? Lo primero, como es de recibo, pues agradecer evidentemente al Ayuntamiento que haya organizado este reconocimiento al tío Progreso. Y evidentemente a su familia por haber venido de lejos, ¿no? A esa gente que se está preocupando durante tantísimos años ya de abrir las fosas donde hay tantos cuerpos que necesitan ser exhumados, ¿no? Por la dignidad de este país. Y entonces, bueno, pues yo creo que el acto, y evidentemente a la gente que acompañamos esta tarde la memoria de Progreso Vicente, el acto de esta tarde puede ser muchas cosas, ¿no? Yo creo que principalmente es un acto profundamente humano.
pero también cuando hablo de profundamente humano no quiero ceñirme solo a lo que creo que es un discurso sobre la memoria demasiado sentimental. Muchas veces esgrimimos razones que hablen de los muertos, ¿no?, con argumentos sentimentales, ¿no? Y no es bastante los argumentos sentimentales. El acto de esta tarde, lo dije hace unos meses en Beasain, en un pueblo del País Vasco, es un acto de reconocimiento a las víctimas de Beasain. Y lo dije, el acto de esta tarde, nadie se tiene que molestar por eso, y si se molestan, lo siento, es un acto eminentemente político. Es decir, estamos hablando, por una parte, el reconocimiento moral al tío Progreso, y ahora veréis por qué. El reconocimiento político al tío Progreso, y ahora veréis por qué. Y esto es un acto de justicia democrática. ¿Por qué un reconocimiento moral al tío Progreso? Porque es en su pueblo. No hay mayor reconocimiento, no hay mayor reconocimiento que el que le hacen a alguien en su pueblo. Yo soy testigo de eso. En este pueblo hay un punto que lleva mi nombre. Me llena de satisfacción más que en algunos sitios donde se me ha reconocido, me han dado la llave de la ciudad, en la ciudad de Francia, en otros sitios. No, mi mayor orgullo es precisamente tener un sitio en mi pueblo. Eso es el reconocimiento moral. El que te digan, tú eres de aquí. Pues al tío Progreso, viene su memoria desde 1939, el tío Progreso, hoy, en el año 2024, le decimos, bienvenido a tu pueblo. Ese es el reconocimiento moral, el que su propia gente le rinde, para mí el más importante, más que cualquier otro reconocimiento que te puedan hacer en cualquier otro sitio del mundo, el que de verdad te emociona y te conmueve. El segundo reconocimiento es político, también por lo que os decía, no solamente el sentimiento, no, estamos celebrando un acto en memoria de una persona que tenía sus ideas políticas. En este pueblo había mucha gente con esas ideas políticas, me refiero a anarquistas, comunistas, socialistas, muchísima gente. El domingo pasado escribía yo en el diario Levante un artículo reivindicando la memoria anarquista del tío Narciso en Pedralba. ¿Qué esperan en Pedralba? Hacerle un reconocimiento al tío Narciso Poimeral, una de las figuras más representativas del anarquismo en España, no solamente en su pueblo, no solamente en su comarca, en España. ¿Qué esperan? Bueno, pues ese acto ha llegado esta tarde a gestalgar con el tío Progreso. Reivindicar que claro que participaba en política. ¿Cuántas veces alguna gente que estuvisteis en la presentación de mi novela en la Casa de la Cultura lo dije? ¿Cuánta gente dice, a mi abuelo lo metieron en la cárcel y no había hecho nada? ¿Cómo que no había hecho nada? ¿Cómo que no había hecho nada? Hay que reivindicar el pasado político de esta gente. Claro que habían hecho, desde el anarquismo, desde el socialismo, desde el comunismo, desde la militancia en sindicatos, claro que habían hecho, buscar un mundo mejor. Durante la República, la Segunda República, durante la guerra, y muchos de ellos desde la clandestinidad en la dictadura. Y muchos de ellos lo pagaron, y bastante caro. En el expediente del tío Progreso hay 5 o 6 personas más de gestalgar, en el mismo expediente. Pascael lo fusilaron enseguida. Los demás juicios son del año 40, como es por ejemplo mi padre. Entonces, precisamente reivindicar el tiempo político de esta gente. Si no, ¿de qué estamos hablando? Y digo del tiempo político, porque es fundamental saber de dónde venimos. Quienes pensaban como ellos y quienes no piensan como ellos. Todos venimos de un sitio. Y en ese sitio había gente de todo tipo. Y entro ya en lo de la justicia democrática. Si había gente de todo tipo, ¿por qué? Cuando termina la guerra, que vino después de un golpe de Estado contra la legitimidad de la Segunda República, y no lo olvidemos, la Segunda República era legítima porque se ganó en las urnas. No hay que olvidarlo. ¿Qué es lo que pasó después? Pues que de los unos y los otros solo quedaron los unos. Y claro que no me lo invento. Después de la guerra hay 2 clases de muertos. Los muertos de los que la ganaron
y los muertos de los que la perdieron. Pueden ser igual de dignos los dos. ¿Por qué unos lo fueron y tuvieron su reconocimiento en las mismas fachadas de las iglesias, en el reconocimiento en sus propios pueblos, y por qué otros, como el tío Progreso, no lo tuvieron? Esta es la pregunta del millón, y se la hago a todo el mundo, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. ¿Por qué unos tuvieron el reconocimiento y otros no? Por eso cuando dicen la guerra la perdimos todos, no, la guerra la perdió quien la perdió. Y estamos esta tarde aquí recordando a una persona que la perdió, que no la perdieron todos, que no la ganaron todos. Unos la ganaron y otros la perdieron. Y el tío Progreso la perdió. Y hay derrotas que son mucho más nobles que las victorias. La derrota de la Segunda República fue evidentemente mucho más noble que todo lo que vino luego de la guerra. Y voy a lo de la justicia democrática. ¿Se acaba la guerra? Sí. Yo puedo entrar en discusión de muertos de un lado y de otro. La pregunta también del millón, a la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando por vídeo, y a la gente que estáis aquí. Sí, de un lado y de otro. Entonces, cuando hablamos de esto, del reconocimiento, a ver, ¿cómo es posible que se niegue la justicia a la gente que fue castigada? ¿A quién, como digo, a quién pertenecen los muertos de después de la guerra? Que me lo digan. A la gente que nos está escuchando, a vosotros y a vosotras. Durante la guerra hubo muertos en un lado y en otro, dicen, y es verdad. ¿Y los muertos de después de la guerra, a quién pertenecen? Los más de 100.000 cuerpos que todavía están en las fosas comunes. Somos el segundo país del planeta con más fosas comunes después de Camboya. Esos muertos de las fosas comunes, ¿a quién pertenecen? ¿A quienes ganaron la guerra o a quienes la perdieron? A quienes la perdieron, evidentemente. Eran más dignos quienes la ganaron que quienes la perdieron. Fue más digna la victoria del franquismo que la derrota de la República. ¿Y por qué lo de la justicia democrática? El año que viene se cumplen 50 años de la muerte de Franco. 50 años. 50 años. Y esto que digo sirve para la izquierda, y sirve para la derecha, y sirve para todo el mundo. Hemos hecho mal los deberes con respecto a la memoria democrática. 50 años de morir el dictador. Siempre he dicho que la memoria es incómoda, que la memoria perturba, que cuando hablamos de memoria nos ponemos a la intemperie. A nadie le ha apetecido mucho esto que llamamos ahora memoria democrática. A nadie. Daba como miedo destapar la caja de los truenos. Bueno, ya hace unos años que la cosa cambia. En el 2007, insisto, 2007, está la primera ley de memoria, que todavía se llama Ley de Memoria Histórica, con José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos que esperar hasta el 2022 con la nueva ley, que si os dais cuenta ya no se llama Ley de Memoria Histórica, se llama como la que teníamos en Valencia antes de ser retirada por Vox y el Partido Popular, ya se llamaba Ley de Memoria Democrática. Por lo tanto, claro que vamos avanzando. Claro que vamos avanzando. Nunca se llega tarde cuando llegamos. El acto de esta tarde en Gestalgar es un buen ejemplo de eso. No hemos llegado tarde a que tenga un sitio en su pueblo el tío Progreso. No hemos llegado tarde. Por lo tanto, reivindicar, voy acabando, el tío Progreso está esta tarde con nosotros. El tío Progreso está en una fosa del cementerio de Paterna por haber cometido un único delito, que manda narices. El único delito que tenía el tío Progreso, como mucha otra gente de este pueblo, y sé de lo que hablo, fue haber perdido la guerra. ¿Qué delito es haber perdido la guerra? Ese es el único delito del tío Progreso, haber perdido la guerra.
Pero esta tarde estamos ya en otro punto. Estamos ya en el punto de esa memoria que necesitamos como el agua. La necesitamos como el agua. Lo decía al principio, todos venimos de algún sitio. Todos venimos de algún sitio. A mí me enorgullece profundamente, y aquí es lo que reivindicaba como acto profundamente humano esta tarde, a mí me enorgullece profundamente venir de la estirpe de gente como el tío Progreso Vicente. Al final me he emocionado. Me llena de orgullo y de satisfacción venir de esa estirpe, de la gente como el tío Progreso, de la gente como otra mucha gente que vosotros tenéis en la cabeza ahora mismo en nuestro pueblo. Y solamente, y termino, aquí hay gente que estáis trabajando en las fosas. Lo he dicho muchas veces, lo he escrito muchas veces, muchas. En Paterna, en las fosas, no hay 2.300 fusilados. En Paterna hay 2.300 asesinados. Un fusilado es cuando ha habido un juicio que te condena a muerte o a cárcel. Eso es un fusilado. Si estamos diciendo que los juicios, como el del tío Progreso, como el de mi padre, como tantos otros, fueron ilegales, sin capacidad para la defensa, si decimos que los juicios que los condenaron fueron ilegales, ¿por qué seguimos llamando fusilados a lo que es sencilla y llanamente asesinatos? Este es el título que precisamente es la conferencia mía la semana que viene en Cocentaina. ¿Por qué seguimos llamando fusilamientos a lo que son simplemente asesinatos? Por lo tanto, esta tarde, gracias al Ayuntamiento, gracias Narde y Esteban y toda su familia, también la de aquí, por venir esta tarde a hacer compañía a vuestra familia. Gracias por asistir con Lola como diputada aquí desde el punto de vista político, también evidentemente emocional, siempre pasa en estos casos. Y gracias a la gente que estáis currando sin parar para ir levantando las fosas que haga falta. Insisto, sé de dónde vengo, sé por qué estoy aquí esta tarde, aunque me tenga que ir pisando a Paterna. No a las fosas, ya la fosa ya va bien con esta tarde, voy a otra cosa. Pero me siento de verdad orgulloso de que su pueblo le haya dedicado ese pequeño parque al tío Progreso. Tremendamente orgulloso, lo he dicho muchas veces, tenemos que saber de dónde venimos para agradecerle a la gente eso, de dónde venimos, qué hemos heredado de esa gente. Estoy profundamente orgulloso de este pueblo que le acaba de dedicar este espacio al tío Progreso y sobre todo, insisto, profundamente orgulloso de personas que como el tío Progreso y otra gente nos han ido señalando el camino a quienes hemos venido luego. Y ese camino a quienes hemos venido luego lo vamos a seguir caminando. He dicho que llevo con como unos 3 millones y un acto como el de esta tarde. Pues esta tarde me espera otro en Paterna, la semana que viene otro en Cocentaina y luego en Madrid, y los que haga falta. Como se dice el dicho, ¿no? Y ya tenemos una edad, pero como se dice, mientras el cuerpo aguante, este que está aquí, yo hablando esta tarde, estaré donde gente como el tío Progreso me dijo que he de estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfons. Cuando tengas que marchar estás excusadísimo. Lola Celda es diputada provincial, pero sobre todo alcaldesa de Marines, que es el pueblo al que más quiere y porque lleva un montón de años trabajando. Lola, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Una tarde lluviosa, como dice mi compañero y amigo Raúl. Y yo estoy agradecida de que me hayáis invitado a venir, sobre todo porque somos pueblos pequeños, pueblos hermanos.
pero además por el acto, el tipo de acto que estábamos haciendo. Yo he escuchado muy emocionada todo lo que habéis dicho con la familia de Progreso y es verdad que me he sentido y me siento muy identificada. Mi abuelo también fue fusilado en Paterna, fue uno de esos 2.238 asesinados, como decía muy bien Alfonso, fue asesinado y evidentemente el delito fue pues, perder la guerra. Pero aparte de perder la guerra, el delito que fueron, tanto el de Progreso como el de mi abuelo, era pensar de forma diferente y luchar por los derechos de todos nosotros. Mi abuelo era concejal del Ayuntamiento de Moncada, igual que Progreso fue concejal del Ayuntamiento de Gestalgar. Y ese fue su delito, el formar parte en un Estado democrático de una institución como es un ayuntamiento, como si les pasara a Raúl o me pasara a mí, en un momento que ocurriera aquí también pues, cualquier desastre. Entonces, es muy triste cuando estamos luchando. Mi abuelo, sí, la diferencia con Progreso, mi abuelo sí que lo encontramos, lo enterramos en el 2022. Fue muy curioso, como le decía Progreso, él no podía identificar sus restos porque estaba en la fosa común, en el suelo, cuando se han deteriorado. El caso de mi abuelo era diferente porque mi abuelo dejó mujer y 6 hijos. Y una hermana de mi abuelo lo sacó junto con el Leocadio, que era el enterrador que había en Paterna. Por la noche lo sacaron de la fosa y su hermana pagó al enterrador para que lo trasladaran. Mi abuelo lo trasladaron a un nicho, el cuarto piso del nicho, pero nunca hemos sabido dónde estaba. Mi madre, sus hijos, mi abuela, nunca han podido saber dónde estaban. Mi tía intentó protegerlos para que ellos no supieran dónde estaba, para que no fueran y para que no sufrieran. Porque no solamente fue el sufrimiento de los asesinados, el sufrimiento también fue de sus familias posteriormente, que han sido señaladas, que no han tenido trabajo y que ha sido el no poder hablar y no poder hablar dentro de las casas de lo que había sucedido, porque todo eso era el secreto mejor guardado. Afortunadamente, pues la carioca de las cosas, hace unos años, hablando en Paterna, lo expliqué a un compañero que es concejal, le tengo mucho que agradecer, y buscando en los documentos solo había un Lluesma, que es mi abuelo, enterrado en todo el cementerio. Un Lluesma con nombre de mujer, era Amparo Lluesma García. Mi abuelo es Manuel Lluesma Macián. Y solo había un Lluesma, intentaron, no había lápida, no había nada, hicieron una cata, metieron una cámara, figuraban los papeles que no había nadie enterrado y con la cámara visualizaron que sí que había alguien y pedimos que la exhumación, los exhumaron y el estar en el cuarto piso, donde no había humedad, donde daba el sol, hizo que mi abuelo, cuando lo sacamos, estuviera entero. Mi abuelo estaba entero. Sacamos a mi abuelo y mi madre, que vive, mi madre tiene 87 años, se ha quedado en casa, pero mi madre vive, era la hija pequeña, mi madre estuvo delante viendo lo que estaba ocurriendo y mi abuelo llevaba una botella de cristal en el bolsillo del pantalón. Sacamos la botella, no se podía abrir, evidentemente, más que en un sitio adecuado, y cuando le sacaron la botella y el documento, que ya hemos cedido al Museo Etnológico, decía: soy Manuel Lluesma Macián. Me fusilan un 29 de diciembre de 1942. Dejo hijos. Mi abuelo, diciendo esas palabras, todos hemos entendido que él quería que lo encontráramos. Él quería que lo supiéramos. Y de hecho, se trasladó el año pasado, el 22, lo trasladamos al cementerio de Moncada y mi abuelo, por primera vez, mi madre pudo ponerle flores en su lápida. Es lo que decía hace un momento Alfonso, es lo único que queríamos, recuperar su cuerpo y de alguna manera restituir su nombre. No había hecho ningún delito, perdió la guerra, pero su delito, si podemos decirle delito, fue trabajar por su pueblo y por sus vecinos en un momento democrático, elegido democráticamente. Ese fue su delito. Y por lo tanto yo creo, nieta de mi abuelo, y orgullosa de lo que él defendía, porque además consiguieron
sacar una libreta que él escribió durante sus 3 años de cárcel. Él estuvo desde que acabó la guerra, desde el 39 hasta el 42, que lo fusilaron, estuvo en la cárcel, 3 años en la cárcel, le hicieron un juicio sumarísimo a última hora. Él nunca pensó que lo podían fusilar, porque como decía, él no hizo nada malo, no ni nada malo ni bueno, lo único que hizo fue pensar de forma diferente. Y yo me siento muy orgullosa, y en ese libro, en esa libreta, explica un poco todo lo que fue su tiempo, por el cual lo condenaron y por lo cual lo asesinaron. Su tiempo en el ayuntamiento, el trabajo en el sindicato, la reivindicación obrera a la hora de las injusticias que se cometían por los patronos, y por eso lo fusilaron, lo asesinaron, nada más que por eso. Estamos en un momento, como ha dicho muy bien Alfonso, han pasado muchos años, no es cuestión de revanchas, nadie quiere revanchar nada, queremos vivir todo el mundo en paz, pero queremos vivir en libertad y recordar un periodo tan dramático para la historia de España, que fue una dictadura, primero un golpe de Estado, una guerra y una dictadura, que es lo que hubo, una dictadura durante 40 años. Yo creo que no es nada deshonroso y tenemos que seguir reivindicándolo. La recuperación de la memoria histórica significa muchas cosas, no solamente intentar recuperar los cuerpos, como están haciendo todos los que trabajan en esas fosas, que yo he visto una fosa de más de 6 metros que estaba en la exposición del EGNO, de la recuperación de la memoria histórica, donde realmente quien cava esa fosa de 6 metros sabe perfectamente que lo que va a meter ahí son personas y van a hacer sacas una detrás de la otra, porque si no, no hubieran hecho la cantidad de fosas que hay en Paterna. Si no lo habéis visto, es muy impactante poderlo ver. Pero al final se trata no solamente de esos cuerpos, sino de tantos y tantos que están en cunetas, que no tienen nombre ni apellidos, ni sabemos dónde están ni se la encuentran. Creo que es importante recuperar eso, pero también recuperar su memoria, su trabajo, y esta memoria histórica, esta recuperación de esa memoria pretende decir recuperar eso. Cuando hay una guerra hay muertos en todos los lados, lo ha dicho Alfonso, es verdad. Es muy triste, y ninguno a veces tiene la culpa de poder estar en esa situación. Pero luego están los muertos de los vencidos y los muertos de los vencedores. Y los muertos de los vencidos siguen estando en las cunetas. Los muertos de los vencidos, muchos de ellos, todavía no se han recuperado, pero hay otras personas que no están muertas, pero también vivieron esa época. Maestros que los dejaron sin sus puestos de trabajo, la gente que no apoyaba el régimen, no podían trabajar en ningún tipo de trabajo cualificado, y hubo mucha miseria, mucha hambre, y quien más la sufrió son las personas que realmente fueron vencidas. No, esos son los que lo sufrieron realmente. Ahora dicen que la historia hay que conocerla para que no caer otra vez en ella. Y la ley de la memoria democrática, hemos dado un paso atrás y esperamos volver a poder dar un paso adelante con este retroceso que hemos tenido con la modificación de la ley de la memoria histórica, y no sé ni cómo le llaman ahora, porque vamos, es indignante, donde quieren dar a entender que todos serán iguales, y es cierto, todos son personas, pero no se les trató de la misma manera a unos que a otros. Lo ha dicho Alfonso, en las iglesias pusieron los nombres de las personas que habían fallecido en ese municipio, a esas personas se les dieron pensiones, se les dio ayudas, el resto de los muertos no. Sobrevivieron algunos, los que pudieron sobrevivir a una época muy difícil. Tenemos que pelear y luchar para que se conozca la historia, para que se lo conozca además en los colegios, en nuestros niños, porque es la única forma de no volver a caer y repetir la historia. Dicen que las personas somos los únicos que tropezamos por segunda y por tercera vez la misma piedra. No consentamos eso. Estamos viendo cómo en otros países en estos momentos se están viviendo momentos dramáticos de guerras injustas, pero es verdad que en aquellos países que como nosotros vivieron un golpe de Estado, de una democracia, una dictadura, Alemania, Argentina, se han hecho todo lo que es una reconstrucción del país y una reconstrucción de esa memoria. No permitamos que eso se quede en el olvido. Raúl, personas como Raúl, personas como yo, mucha gente, vamos a seguir peleando y luchando, porque la memoria de nuestros antepasados, la de mi madre, que vive todavía, que el que murió fue mi abuelo, Yo tengo una nieta que tiene aquí a su abuelo, y siempre he dicho
que en estos momentos lo que más me acongoja es que, igual que mi nieta había disfrutado de su abuelo, yo no he disfrutado nunca de mi abuelo. Mi abuelo lo asesinaron. Y mi madre no disfrutó de su padre porque lo mataron con 5 años delante de mi madre. Toda su familia estuvo presente en ese asesinato. Y no podemos permitir que nos digan que todos son iguales, que todos mataron. No es cierto. Unos ganaron y otros perdieron. Y cuando uno gana y otros pierden, la revancha es lo peor que nos puede pasar. Así que esta ley de la memoria democrática tiene que estar en las aulas, tiene que estar en foros como este, y tenemos que seguir peleando y trabajando para que se conozca y nuestra gente joven, nuestros niños, sepan que aquí estamos en un país libre donde cada uno podemos pensar lo que queramos, afortunadamente, y nadie puede obligarnos a cambiar sin estar unas urnas por delante. Las urnas son muy importantes, es verdad que cada vez vemos como la gente no participa en estos procesos, pero deben de participar en un proceso democrático y trasladarles lo que es que no participen, o lo que es las personas que no participaron y que por un golpe de Estado intentaron ganarse una legitimidad que no tenían y que nos llevó a tener 50, 40 y más años de dictadura. Así que muchísimas gracias por seguir peleando para recuperar la memoria de Progreso, y seguiremos peleando por recuperar la memoria de tantas y tantas personas que todavía están en el olvido. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ir finalizando, pero tengo que hablar. Gracias, Lola. Lola es una persona para mí entrañable. Llevamos unos cuantos años. Lola entró de alcaldesa a la vez que yo, para si alguien le quiere servir de referencia. Y la historia de Lola es una historia de lucha y de batalla. Yo no sé cómo aguanta el temple para decirlo, y yo estoy rompiendo para organizar, porque llevo mucho tiempo pensando en este acto. Soy de escribir poco. Os he dicho que había que hablar de política hoy, se lo he dicho a Nardo. Le he estado dando muchas vueltas, no sabía si no tendría que hablar de política, pero al final creo que está claro que sí, que hay que hablar de política. Por lo que ha dicho él, por lo que ha dicho Alfonso, por lo que me ha dicho antes Marco, por lo que ha dicho Lola. Al final, todos sabemos que hubo una guerra, que hubo un golpe de Estado, que hubo una guerra, que se hicieron barbaridades en los dos bandos. Pero la guerra acabó. Y después de acabar la guerra, con vencedores y vencidos, se ejecutó y se asesinó a gente, sin más, por haber estado luchando en el bando que otros consideraban equivocados. La política es muy importante. El nombre que se le pone a las cosas es muy importante. Y la implicación de la gente que parece que no ha hecho nada es muy importante. Cuando estaba mirando en el móvil era por no equivocarle, porque siempre le cambio el nombre. Cuando Lola ha hablado de la botellita me he acordado, no sé si sería él o no, pero Leoncio Badía, el enterrador de Paterna, familia Maruja, de Jacinto, el que tiene el charter morenillo. No era nadie. No era nadie, y identificó barbaridad y barbaridad de gente para adelantar. Progreso, en la saca del 3 de agosto del 39, es llevado y en teoría enterrado en la fosa 15. Se abre la fosa 15 y en la fosa 15 no está. Como me decía Marco, al final encontraron cuerpos mezclados de la saca del 3 de agosto con otras sacas, entre la fosa 13 y la fosa 14. Fue imposible recuperar los restos y poder dárselos a la familia. Esto hace 4 años. Lo digo para que vayamos todos situándonos. O sea, hace 4 años, porque se impulsó, porque no son familias que van buscando dinero para sacar a sus muertos, no seamos tan impresentables, no. Son familias que llevan mucho tiempo luchando por la dignidad y viviendo sus cuerpos. Y depende de quién gobierne, las cosas se facilitan más o menos. Y hace unos años entraron los gobiernos progresistas en la Comunidad Valenciana, y se agilizaron y se facilitaron las cosas. Hubo compañeros, Izquierda Unida, el último diputado de Memoria Democrática fue del PSOE en el anterior mandato, el anterior fue de Izquierda Unida, de la Diputación de Valencia, que pusieron
medios, facilidades y dinero para poder hacer su faena y para que las familias no tuvieran que soportar esos grandísimos gastos que llevan, sobre todo las pruebas de ADN. En este pueblo tenemos gente que ha estado involucrada y que ha estado haciendo proyectos para poder excavar la fosa, porque no se hace un agujero en el suelo, hay que activar una fosa, bajar a 10 metros de profundidad, empezar a sacar cuerpo a cuerpo. Cuando ves las fotos te quedas helado de ver cómo se trataba esa gente. Y yo estaba dando vueltas y no da igual, si es que al final no da igual quién gobierne, hemos evolucionado y seguiremos evolucionando, si yo lo tengo clarísimo. Pero vamos a hablar solo de Gestagar. Mira, Alfons decía que estaba muy contento de que la Casa de la Cultura se pusiera su nombre. Cuando se puso el nombre de la Casa de la Cultura Alfons Cervera, estaba yo de alcalde, ya ha llovido, sí, llevo mucho, entonces era fácil que estuviera yo de alcalde. Se hizo. Yo tengo muy claro que iba a ser una persona reconocida cuando llegue el día, que espero que tarde muchísimo tiempo, pero tenía claro que siendo de Gestalgar y estando su madre viva, que de vez en cuando que los vivos vean el reconocimiento de los suyos tampoco está mal. En aquella época mi oposición abandonó el salón de plenos 4 meses, creo que fueron 4, estuvieron 4 meses sin acudir a los plenos porque le había puesto al salón Casa de la Cultura Alfons Cervera. Has nombrado a Vicente. Cuando yo entré de alcalde en Gestalgar había una tapia con una puerta cerrada al lado del cementerio y nos comentaron que era el cementerio civil. La ley hizo que los cementerios se unificaran. En este era imposible unificarlo porque había que tirar nichos. Le dimos la mayor dignidad posible. Ahí están los restos de Vicente. Yo estuve en el centenario acompañando a la familia Ortega, de Vicente en Cadaqués, cuando cumplió 100 años, o 25, porque nació el día 29 de febrero. Entonces no sé si hacía 25 o 100 años, pero el día del centenario estaba. La única vara de mando que me voy a llevar a mi casa es el bastón de Vicente Progreso, el bastón de Vicente, que me lo regaló con la bandera republicana pintada, una de las veces que vino. Hace unos años cambiamos calles. Cambiamos nomenclatura de calles porque entendíamos que lo teníamos que hacer. Nombramos Miguel Hernández, La Paz, Democracia, 2 maestros repudiados, el maestro Gerardo Torres y el maestro Vicente Corachán. Lo hicimos por dignidad. Perdón. Lo digo porque veamos la evolución. Pusimos una calle al doctor López Rosat. López Rosat fue alcalde franquista. López Rosat era una eminencia de psiquiatría hiperreconocida en este pueblo, muy querida por los vecinos. Había fallecido y le pusimos una calle a López Rosat. Mi oposición votó en contra la calle Miguel Hernández, la calle Gerardo Torres, la plaza de Maestro Gerardo Torres y la plaza Maestro Vicente Corachán. Y cuando vino el delegado del gobierno acudieron a la calle Doctor Vicente López Rosat, porque entendían que era la única que habían votado a favor, porque el otro no lo entendía y lo votaron en contra. En el mandato pasado decidimos poner una calle en homenaje a los alguaciles y la plaza Progreso Vicente Esteban. Yo es que también soy tranquilo, porque Nardo llevamos 4 años hablando, tú querías, yo entendía que había que poner la figura. Por lo que hemos dicho, es que estos días ha habido gente, oye, que no ha sido el único, sí, no ha sido el único represaliado, por supuesto, ha sido el único ejecutado en Baterna, de los represaliados que ha habido en Gestalgar. Si los dados hubieran salido de otra manera, no sé si este acto se hubiera podido hacer, no se hubiera podido hacer, pero el acto se ha hecho. A lo mejor es que soy demasiado tranquilo, pero me gusta también buscar las oportunidades y es mejor hacer las cosas, a mí me gusta ese estilo, y luego, pues por tus circunstancias, las de tu mujer, no ha podido ser antes. Nardo es un fenómeno, Si nos lo permite el tiempo, lo invitaremos a venir. Es una de las mayores eminencias en biología del mundo, no de Francia, del mundo. Y está dirigiendo un instituto oceanográfico enfrente de Marsella, y si podemos, es algo que también tendremos pendiente y lo haremos.
Pero lo que decía, se abstuvieron. Ya no votaron en contra. Se votó a favor la calle de los alguaciles y mi oposición se abstuvo en este acto. Luego podemos seguir evolucionando. Si al final todos tenemos que llegar. Si es que ya va a hacer 50 años que enterramos a un enterrador. Sí, a un enterrador. Exactamente. Enterramos al mayor enterrador que hubo. Enterramos al señor Francisco Franco. Su paz esté. Os voy a contar, por ir acabando y para que entendáis lo que son las cosas. Cuando pusimos el nombre y cambiamos las calles, ¿os acordáis todos de Tere? Mira, a Paco Domingo, tu primo, le hicimos el homenaje en los 90 hace poco. Pues ese día que estábamos inaugurando las calles, llegó Tere Domingo, Tere la Pelá. Vino, me cogió, me arregló el cuello de la camisa y me dijo, parece, era ella, sí, la tía. Hace mentira que te hayas olvidado de uno de los tuyos. Era mi primo, pero era uno de los tuyos. Progreso era anarquista y fue fusilado en Paterna. Y no te has acordado de él. Y le dije, dame tiempo que llegará. Soy tranquilo, han pasado 16 o 17 años, no sé cuántos años, pero ha llegado. Ha llegado, nunca es tarde, como decíamos. Al final hay que dignificar los nombres, hay que recordar, hay que poner a cada uno en su sitio. La fortuna ha hecho, o el azar, ha hecho que podamos hacerlo en la placa y podamos poner el parque donde tuvo la residencia familiar. Pero está en su pueblo. Fueron 3 hermanos, Manuel, Jesús y Progreso. Manuel se fue, el padre de Nardo, se fue a Barcelona muy joven. Progreso ya sabemos todos lo que pasó. Y Jesús, en uno de esos viajes entre Francia y Barcelona además, acabó encerrado en un campo en Alemania, volvió al pueblo y hoy me lo recordaba mi mujer. Jesús es el señor de pelo blanco que subía a casa de mi suegro a pegar los sellos de la CNT y que le traía los libros de la CNT a mi suegro. Al final es gente implicada que tenía unas ideas y que fue castigada por tener unas ideas y por defender la democracia. Porque no os olvidéis, era una democracia. Te gustará más, te gustará menos, pero era una democracia. Y acordémonos todos, cuando oímos a algunos decir las barbaridades que dicen, que os lo enseñamos a los que vienen detrás, o los derechos que cuesta mucho ganar se pierden en un porrazo. Así que esa era la parte política que tocaba hoy, y ahora sin más, tenemos un vino honor para todos.